presentamos 24 Noche. 24 Noche. Hola, ¿cómo están? 2 de la mañana con 7 minutos. Comenzamos esta edición de 24 Noche. Vamos de inmediato con la información del momento. Ahora. Durante esta madrugada se concretó la liberación de Celestino Córdoba. El Machi recibió el beneficio de la libertad condicional y esta misma noche dejó el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún. Vamos de inmediato con Matías Gallegos, que nos va a contar los detalles. Matías. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, tal como tú lo indicabas, tras 11 años desde que se produjo este atentado incendiario con resultado de muerte en la comuna de Vilcún, uno de los 4 imputados por este caso como coautores salió en libertad condicional desde el set de la comuna de Vilcún, la zona precordillerana. Fue eso de las 23:40 que un vehículo, una camioneta para ser más rigurosos, color rojo, ingresó a este set de educación y trabajo resguardado por gendarmería, acompañado por supuesto de un hombre y una mujer, para luego salir a eso de las 00:20 acompañados de la presencia del Machi Celestino Córdoba, uno de los 4 imputados por este atentado con resultado de muerte acá en la comuna de Vilcún. Un hecho que se produce tras la expectación de lo que ocurría, por supuesto, minutos antes, pues vigilado este centro por gendarmería, aparte reforzado con rondas preventivas del Ejército de Chile, la Policía de Investigaciones y posteriormente también Carabineros de Chile. Llegaban hasta acá sin saber mayor de detalles, ¿no? A la prensa se le entregó una información sobre los procedimientos que se estaban llevando a cabo. Lo cierto es que a la afuera solo se encontraba la expectación de los medios de comunicación por la salida inminente del Machi Celestino Córdoba. Recordemos que esto se da tras las consecutivas solicitudes presentadas por la defensa en torno a concederle la libertad al Machi Celestino Córdoba y las que habrían sido rechazadas por parte de la Corte de Apelaciones. Bueno, la defensa decidió presentar un recurso de amparo alegando que se le estaba negando la libertad. Ante ello, la Corte de Apelaciones de Temuco, por dos votos, contra 1, concedió la libertad, evitando que se pueda argumentar que se estaría coartando un principio básico de un derecho humano. Es así que se le otorga la libertad de manera inmediata, pese al recurso presentado por el gobierno que aún se está tramitando. Sin embargo, aún no se ha resuelto el fondo de los recursos que se ha presentado en contra de esta determinación. Recordemos que el Machi acaba de salir en libertad y aún queda la apelación interpuesta por la familia Luxinger Macay, quien va a apelar a esta situación, a esta libertad condicional que se le da al Machi Celestino Córdoba acá en Vilcún. Lo que no se tiene certeza aún y solo hay especulaciones es sobre esta orden de no innovar presentada por el gobierno de Chile ante esta, en el fondo, una apelación contra la libertad que se le concede al Machi Celestino Córdoba. Lo cierto es que se esperaba que a eso de las 00 de esta noche se pueda haber novedades que detuvieran, ¿no?, la salida inminente del Machi de esta cárcel, de este centro de estudio y trabajo de Vilcún. Lo cierto es que eso no ocurrió y la expectación está ahora entonces de qué ocurrirá el día de mañana con las apelaciones que siguen vigentes. Una de ellas es la apelación que hace la familia de Luxinger Macay, por supuesto, ante el atentado de Endigo incendiario con resultado de muerte, donde el Machi Celestino Córdoba figura como coautor de este crimen. Matías Gallegos, gracias por este contacto desde la región de la Araucanía. Que estés bien, buenas noches. Y vamos a cambiar completamente de tema. Volvemos aquí a la región metropolitana. Nos vamos ahora hasta las calles de Santiago para ya recibir el informe policial de esta madrugada junto a Carlos Melín. Vamos de inmediato con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Informe policial marcado lamentablemente por homicidios que se han registrado durante las últimas horas, en horas de la noche, tanto en la comuna de Independencia como en Puente Alto. Vamos a partir con el caso de Independencia, donde un hombre de alrededor de 29 años de nacionalidad dominicana fue asesinado a balazos en la vía pública. Cerca de las 10:30 de la noche, esta persona estaba transitando en calle Maruri con Rivera cuando es abordado aparentemente por 2 desconocidos que aparecen caminando por la zona, es lo que ha indicado la Policía de Investigaciones, y le disparan múltiples de veces, por lo menos 4 a 5 veces, y partes de estos disparos llegan en contra de esta persona que fue atendida por personal SAMU, quien llega hasta el lugar. Inicialmente, efectivos de la PDI
estaban en las cercanías atendiendo otro procedimiento y se enteran de esto, que por supuesto alarmó a los vecinos, quienes también comenzaron a denunciar lo sucedido. Cuando llegaron trataron de prestarle los primeros auxilios personal del SAMU, pero este hombre fallece en el lugar a raíz de esta situación que no se sabe si corresponde a algún tipo de ajuste de cuentas. No está absolutamente descartado, por ejemplo, el robo con homicidio, pero es algo que está investigando la Fiscalía, en este caso el equipo contra el crimen organizado, ECO, y también la Policía de Investigaciones, de acuerdo con lo que ha dispuesto el Ministerio Público. Los vecinos están muy preocupados porque hace algunos días, el fin de semana, en la misma esquina hubo otro asesinato que también afecta a una persona dominicana y de momento no se sabe si está relacionado con este hecho. Lo cierto es que la comunidad en el sector conversó con nosotros y nos ha dicho que han sido reiterados los asesinatos, los baleos y episodios de violencia en aquel sector. Vamos a escuchar las declaraciones que tenemos en torno a este tema. Algo que se vive constante, en realidad esto está desbordado, si bien es cierto no solo es en esta comuna, también lo hay alrededor, en todos lados. Sin embargo, creo que uno apela un poco a poder llamar de alguna manera a las autoridades para que tomen conocimiento de esto, para que se preocupen más. Se habla mucho de bandas rivales, a mí no me consta, no los he visto claramente, pero se habla en el barrio de situaciones puntuales. Aquí hay una gran afluencia de público, por lo tanto se ha podido empadronar testigos y se han podido levantar imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede establecer la dinámica del hecho. Bueno, hasta el momento hay un nombre supuesto que da cuenta de que sería un hombre de nacionalidad dominicana de 29 años, sin embargo se está a la espera de la confirmación científica de su identidad. Eso por un lado, y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Puente Alto, sector de Bajos de Mena, donde existe otro episodio donde la víctima fatal, en este caso un hombre de 33 años, en este caso chileno, también fue baleado en sus piernas y terminó perdiendo la vida. Todo esto cuando personal de Carabineros recibe un llamado anónimo por parte de vecinos del sector que daban cuenta de lo sucedido. Cuando llega Carabineros se percata de que en la zona estaba esta persona fallecida. De acuerdo con los datos y la información que se ha podido recabar hasta ahora, habría sido un desconocido quien llega en un vehículo de color negro y del cual desciende un hombre que le dispara varias ocasiones, quedando en este caso esta víctima fallecida en el lugar. Un complejo escenario al que tuvo que acudir Carabineros, donde todavía está trabajando la Policía de Investigaciones, también el equipo contra el crimen organizado, donde hay bastantes dudas sobre este caso y se está tratando de establecer entonces a qué corresponde. Lo mismo, no se sabe si esto es algún tipo de ajuste de cuentas. Lo cierto es que Marco Fleming ha estado marcada la noche por este tipo de episodios donde lamentablemente no se registran personas detenidas y donde ya hay 2 homicidios acá en la región metropolitana. Carlos Melín, gracias por este informe, quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. En otras informaciones, el Ministerio Público solicitó la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el marco de la investigación por responsabilidad de mando durante el estallido social. Sobre este tema conversó Matías del Río hace algunos minutos con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Tiene tantas aristas, tantos lados, desde lo estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Y el proceso que se está siguiendo adelante, la investigación, y lo político, y el momento de la contingencia, que hay que ser súper cuidadoso para examinar como si uno fuese un médico. No lo soy, pero intentaremos que la gente quede lo más clara posible. ¿Tú crees que es compatible que el general director de Carabineros cumpla esa función si está formalizado por los delitos que se anuncian? Me parece que antes de eso sería bueno explicar a quienes nos están viendo de qué se trata esto, recordar un poco qué pasó en octubre de 2019, porque yo represento a Amnistía Internacional, sí, que es una de las 4 organizaciones o organismos internacionales que entre octubre de 2019 y los meses siguientes hicimos justamente una visita, tuvimos una misión de crisis en Chile para el periodo del estallido social y publicamos informes. Hubo 4 organismos, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que señalamos que habían graves, y Amnistía dijo generalizadas violaciones a los derechos humanos, lo que es relevante respecto a lo que
ha ocurrido el día de hoy. Y entonces, la verdad es que siempre nuestra organización al menos señaló que no solo había que investigar y esclarecer las responsabilidades de quienes podían haber apretado el gatillo en Plaza Baqueano o en cualquier plaza de nuestro país durante las manifestaciones, sino también de quienes podían tener responsabilidad de mando, que es lo que se trata ahora con la formalización de estos tres generales. Es otra categoría, otra escala que la persona de un hecho material a un mando, es la responsabilidad política, si se puede. En ese contexto estamos hablando, pero también es el quien dirige la policía hoy día, entonces es una complicación extra. Sin duda. ¿Eso se pondera al momento de, o va por carriles separados, al momento de hacer una investigación, una acusación como esta, una formalización como esta? A ver, el general Yáñez, Ricardo Yáñez, es como cualquier persona, cualquier ciudadano, una persona que está imputada en un delito, se presume inocencia hasta que haya una sentencia condenatoria, tiene una serie de derechos y garantías que puede hacer valer en juicio. Dicho esto, él también es el general director de una institución como Carabineros de Chile que está encargada de hacer cumplir la ley, controlar el orden público, prevenir los delitos, entre otras funciones. Y la verdad es que, Matías, a nuestro juicio es bien complejo que el general Yáñez siga a cargo de esta institución, y no solo por lo que se sabía hoy día en relación a la formalización que solicita el Ministerio Público, sino que hay que recordar lo que ya ha hecho el general Yáñez respecto de esta causa y respecto... Solicitando la inhabilidad de los Hay varias fiscales. cosas. Primero que nada, él no ha colaborado con esta investigación, ha rehuido el poder declarar, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, por cierto. Pero no hay que olvidar que él también es el general director de Carabineros, que es una institución encargada de hacer cumplir la ley en todo el país. No ha concurrido, ha buscado inhabilitar a los fiscales, al fiscal regional incluso, como que dando una cierta imagen que un general director pudiera elegir quién lo tiene que investigar o quién lo tiene que juzgar. Y no solo eso, Matías. Hace algunos meses, en unas declaraciones más generales, en marzo de este año, el general director, en un contexto muy complejo, cuando varios funcionarios carabineros habían sido asesinados por delincuencia común o habían sido víctimas de distintos delitos, dijo que Carabineros no podía ser cuestionado por ningún tipo de fiscal o autoridad. Entonces, la verdad es que tener a alguien que con distintos tipos de actuaciones se pone de alguna forma al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, no es algo que le haga bien a nuestro... ¿Ustedes sienten que al día de hoy el general director de Carabineros está al margen de la ley? O sea, creemos que de diversas formas ha intentado ponerse al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho. Y por otra parte, de lo que se trata con esta solicitud de formalización es algo muy grave, Matías. Se trata de una formalización por apremio ilegítimo, omisión con resultado de lesiones graves y homicidio. Te quiero recordar que el general Hermes Soto fue el anterior del general Rosas. Exacto, dos para atrás. 2018 fue sacado por el expresidente Piñera sin una formalización. Después del homicidio de Camilo Catrillanca y después de una serie de sucesos donde se encubrían los hechos, el expresidente Piñera reemplazó al general Hermes Soto y descabezó en general. Es particularmente grave en un país que tiene una memoria muy fresca de violación de los derechos humanos, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto? Con una larga y cruenta dictadura. 50 años del golpe. O sea, solamente las palabras, los conceptos de violación de los derechos humanos, por lo menos los que somos más viejos, se nos paran los pelos inmediatamente y alertamos que es algo que es un recuerdo muy triste, doloroso e inaceptable en un país que se dice desarrollado y que pretende progresar. Por lo tanto, es grave, es distinto que caiga en un país donde dice, pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? A ver, nosotros ya sabemos, gran parte de la ciudadanía sabe de qué se trata. Por eso que es muy grave. Y por eso quería preguntarte, porque tú en ese momento estabas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si no me equivoco. Sí, me tocó darte una entrevista cuando estaba en el INH en esos tiempos. Me gustaría saber si a tu juicio, en esos momentos, con la mirada del tiempo, ¿te parece que las violaciones de los derechos humanos que allí ocurrieron y que están documentadas por distintas organizaciones internacionales, fueron o no sistemáticas? Porque también ese es un concepto que abunda en la gravedad. Mire,
Mira, Matías, yo creo que el debate que generó Sergio Mico el 3 de noviembre por una entrevista que dio en otro canal de televisión diciendo que para él no eran sistemáticas, fue un debate absolutamente artificial. Primero que nada, bien inadecuado que un director de un organismo autónomo de derechos humanos haya planteado, después de 2 semanas de iniciado el estallido social, haya concluido que a su juicio no eran sistemáticas, siendo que hoy día, estando en enero de 2024, todavía hay una investigación abierta por eso, y él se apresuró cuando no tenía en absoluto todos los elementos necesarios para llegar a una conclusión respecto a eso. Pero por eso el enunciado de la pregunta es, con el paso del tiempo, con la perspectiva que te da el Lo que paso yo del te tiempo. quería decir es que es artificial porque la sistematicidad es un elemento relevante para llegar a concluir que estamos frente a crímenes de lesa humanidad, que otra investigación abierta que está llevándola adelante la fiscal Chong y el fiscal Armendáriz. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de un ataque hacia la población civil que sea sistemático o generalizado. Y que además tiene que haber una conexión. No, son cosas distintas. Generalizado cuando se trata de amplio, que no son hechos aislados, que hay un patrón reiterado. Y sistemático, y lo que te diría es que en este momento no hay mayor discusión de que haya habido un elemento de generalidad, que siempre lo planteamos desde Amnistía Internacional. Por lo tanto, se podría llegar a ver crímenes de lesa humanidad sin la sistematicidad. Pero sobre la sistematicidad, ¿tú lo descartas? No, en absoluto. ¿Tú crees que está por probarse? Es algo que justamente se está investigando en una investigación paralela que lleva adelante la fiscal Jimena Chong en este momento. Y nuevamente con la perspectiva del tiempo, ¿cuánto permite tener objetividad y ponderar bien los hechos cuando hubo tanta tensión, ¿no es cierto?, en nuestro país? Y, por ejemplo, ocurrieron denuncias que en su momento, tú me explicas si que estoy en error, hasta donde yo sé, no se comprobaron. Por ejemplo, que se decía que había centros de tortura y detención en Plaza Baquedano, en el subterráneo. En fin, un montón de noticias que llevaron a la población probablemente a alterar su juicio en contra de Carabineros, más allá del que podía tener previo al 18 de octubre. ¿Qué pasó con esos hechos? ¿Fueron probados al final o no? Mira, Matías, yo te diría 2 cosas. Uno, que sin lugar a duda hubo denuncias falsas. Lo señalamos varios organismos internacionales y nacionales en ese momento que habían también denuncias falsas o hechos que no estaban acreditados en ese momento y que se daban por acreditados. Segundo, lo que sí también te quisiera decir es que había... caso, el del centro de detención de Plaza Italia era uno. Al menos se sobreseyó por la fiscalía y no hubo antecedentes. ¿Tú tuviste antecedente en algún momento de eso o a ti te parece que es una clásica versión, una fake news del momento? O sea, creo que hubo antecedentes suficientes como para llevar a una investigación adelante y finalmente la investigación se comprobó que no era así. Lo que sí te diría también es que había un relato de criminalización que se ha llevado adelante, como que todo lo que ocurrió en el estallido social haya sido vandalismo, que las personas que se manifestaban eran todas delincuentes. Eso no es así. Recordemos la marcha probablemente de las más grandes de la historia de Chile del 25 de octubre de 2019. Y también te quiero decir que hay personas de carne y hueso, no solo Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que son de las más conocidas, pero yo no sé si tú has escuchado hablar de Damari, por ejemplo. No. Es una persona que en ese momento tenía 15 años y estaba en una plaza Los Espejos cuando le llegó un disparo de Carabineros y quedó sin la vista de uno de sus 2 ojos. Natalia Aravena, una enfermera de 26 años que también perdió la vista de uno de sus 2 ojos. Alex Núñez, yo creo que la mayoría de los chilenos y chilenas quizás no sabe que fue una persona asesinada en Maipú a golpe por Carabineros. Mario Acuña, que quedó postrado en su cama en Buin después de otra golpiza a Carabineros. Todas esas personas son personas de carne y hueso y hoy día nosotros desde Amnistía Internacional estamos a su lado en un momento en que se avanza en justicia. ¿Cómo puede operar una policía que necesita, ¿no es cierto?, actuar dentro de los márgenes de la ley, naturalmente, cuando hay una situación tan tensa, tan alterada como la que ocurrió allí? ¿Cómo, en términos genéricos, cómo ustedes de Amnistía pueden hacernos sentir a la ciudadanía o darnos garantías de que vamos a tener una policía
de que va a estar a la altura para cumplir los protocolos, para aplicar la ley, pero todo dentro del marco de la no violación de los derechos humanos. ¿Cómo se hace? Porque, porque si nos pasamos un poquito del margen, podemos terminar inhabilitando a la policía. ¿Me entiendes? O sea, si hay una acusación completa, de todos, generalizada, sin mediar el juicio de si es verdad o no es verdad la acusación, podemos caer en lo que se habló un momento de Carabineros con los brazos caídos y podemos pasar a un problema mayor. Mira, yo entiendo que tú lo planteas en relación a manifestaciones o al control del orden público, pero yo te lo quiero poner también en el contexto actual, donde claramente para gran parte de la ciudadanía lo relacionado con la delincuencia y con algunos tipos de delitos violentos que han ido aumentando sin lugar a duda, es también un problema de derechos humanos. Y es tremendamente importante que haya una policía eficiente, moderna y respetuosa de los derechos humanos que pueda enfrentar la delincuencia y que lo haga justamente... ¿La de hoy es para ti? ¿Cómo? La de hoy, la del 2024. Carabineros de Chile no, yo te diría que no. Y traería unos pasos más atrás. Antes del estallido social había bastante más claridad en Chile, probablemente que se requería una reforma profunda a Carabineros de Chile. Estábamos con todo lo que había ocurrido en el caso Huracán. De hecho, el general Villalobos salió por ese caso. Lo que había ocurrido con el caso Camilo Catrillanca, por lo cual el general Hermes Soto salió por ese caso, el megafraude de Carabineros. Y después de todo eso, llega el estallido social. Y hoy día probablemente han habido cambios, algunos relevantes en el Congreso, pero la verdad es que no estamos hablando de una reforma de la profundidad que se requiere. Rodrigo, ¿cuánto de la crisis de seguridad actual tiene relación con el desprestigio que se generó hacia Carabineros después del 2018? Yo te diría que en realidad, más que tenga que ver con un desprestigio a la policía o a Carabineros de Chile... Yo me refiero a las encuestas que estaban muy... Yo creo que la situación relacionada con la delincuencia hoy día, lo que creemos que tiene que ver con varias razones. Probablemente un problema multicausal. En Chile, no solo desde el 2019 en adelante, sino que desde antes se buscaba enfrentar la delincuencia con una serie de leyes, control preventivo de identidad y otras normativas legislativas que han resultado tener muy poco resultado finalmente eficiente en el combate y la prevención de los delitos. Y muchas veces lo que hacen es, en cambio, lesionar o amenazar derechos y garantías fundamentales. Entonces, lo que se requeriría, a nuestro juicio, es una política de prevención del delito que sea moderna, respetuosa de los derechos humanos y eficiente, más que basada en relatos de populismo penal. Esta generalización y de la policía completa, como un todo, como se planteó en algún momento por algunos sectores, le quitó valoración social y permitió, esta es la pregunta, porque algunos creen que hay una relación, aunque el delito pudo subir porque no sentía que tenía una policía valorada como contraparte. Sí, no. Esa es la razón que tiene la pregunta, si tú crees que hay o no lo hay. Entiendo la pregunta, pero la verdad es que... ¿No te parece? No me parece porque la verdad es que no ha habido ni una sola atribución que se le haya quitado después del 2019 a Carabineros de Chile. Al contrario, se le han otorgado más atribuciones. El último año se aprobó la ley Nain Retamal, que estableció una serie de otras prerrogativas a Carabineros y una legítima defensa privilegiada. Entonces, la verdad es que Carabineros tiene igual o más facultades que las que tenía antes. Las facultades son distintas a la valoración social, que en un momento estuvo en el suelo, y me gustaría por último, pues se nos acaba el tiempo y otro invitado, ¿cómo te explicas tú el alza que ha tenido en esa misma escala de valoración social Carabineros de Chile? ¿Cómo te lo explicas si todavía nos han aclarado un montón de casos que están abiertos en la investigación? Bueno, en cierta medida creo que ha avanzado un relato, ha tomado fuerza respecto a una criminalización del estallido social y creo que hitos judiciales como los de hoy día son tremendamente importantes porque nos traen a la memoria que en ese periodo existieron estas graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. Y por otra parte, sin lugar a duda, la ciudadanía ve a Carabineros como una institución que tiene un rol importante en proteger a la población de los delitos. Y eso es verdad porque lo tiene.
y por lo tanto la ciudadanía valora a Carabineros como una institución que en un momento como este, donde la delincuencia, el combate a la delincuencia es una de sus prioridades principales, es una institución que tiene un rol que cumplir en esa materia. Y desde Amnistía Internacional estamos de acuerdo que tiene que cumplir un rol relevante, pero tiene que hacerlo con eficiencia y con pleno respeto de los derechos humanos. Por último, ¿te parece que el gobierno y los que hoy nos gobiernan, que entonces estaban en la oposición, han cumplido con la promesa de qué hacer con Carabineros de Chile en cuanto a sus reformas, su modernización, al trato que se le iba a dar a la policía? ¿Tú sientes que ha estado a la altura de lo que se prometió o lo que tú esperabas de estas autoridades actuales? Desde Amnistía hemos señalado que valoramos algunas de las medidas que se están impulsando, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública que se está tramitando en el Congreso. Fue algo que recomendamos el 2020, pero sin perjuicio de ello quiero ser claro en que falta avanzar en una reforma mucho más profunda. Pero en particular a Carabineros. Sí, sin lugar a dudas. Creemos que está pendiente una reforma mucho más profunda y estructural a Carabineros de Chile, que era algo además que estaba en el actual programa de gobierno y que algo que además varios organismos internacionales de derechos humanos recomendamos en su momento. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a otras informaciones. Duro golpe a los Juegos Panamericanos 2023. En su debut en el Congreso Nacional, la Contralora General de la República subrogante cuestionó millonarios montos utilizados en esta cita deportiva. Según Dorothy Pérez, existen rendiciones pendientes por 194.000 millones de pesos desde el año 2020. Y eso no es todo. Informó también que al Consejo de Defensa del Estado fueron enviados todos los antecedentes por auditorías que no cuentan con rendición a pesar de que el plazo ya terminó. ¿Cuál es el monto involucrado? 17.000 millones de pesos. Declaro con mucho orgullo y alegría solemnemente inaugurados los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Fiesta Panamericana en Santiago 2023, con la que Chile vibró con el deporte. ¡Oro para Chile! ¡El bronce! Hito del actual gobierno en el que trabajaron los dos anteriores, infraestructuras millonarias con carácter olímpico para una cita que recibió un duro golpe a 38 días de haber finalizado. ¿Cómo fueron entregados los recursos? ¿Hay un desorden administrativo? ¿A costa de qué? Aquí estamos, ya, aquí está hablando la Muchas gracias por su interés, pero no vamos a hacer declaraciones. Permiso. Se retiró en silencio tras lanzar una verdadera bomba. En su debut en el Congreso, la Contralora General de la República subrogante, Dorothy Pérez, expuso ante la Comisión Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Se ha rendido el 31,5% de los recursos públicos transferidos. Mínima rendición para la Contraloría, que cuestionó los millonarios montos hasta ahora injustificados por el ente a cargo de los Juegos. A la fecha, más de 194.000 millones no han sido rendidos, aseguró Pérez, apuntando a la labor de la Corporación Santiago 2023. Ya están vencidos los plazos, que eso no quedó claro. Plazos que suman en un nuevo antecedente, según la Contralora subrogante, del monto total utilizado entre 2019 y 2023. 17.000 millones ya excedieron los tiempos establecidos y no hubo rendición. La Contraloría, por esto, tomó una dura determinación. Se ha decidido remitir al Consejo de Defensa del Estado, que tiene que revisar, conforme a sus competencias, si es que persigue la responsabilidad civil para obtener restitución o si persigue otras vías jurídicas para otro tipo de responsabilidades. Cuestionamientos que también apuntan al rol fiscalizador del Instituto Nacional del Deporte. El organismo aseguró que entre los años 2019 y 2020 los montos están totalmente rendidos y aceptados. Rendiciones que también fueron realizadas en el periodo entre 2021 y 2022, aunque aún están en proceso de revisión. ¿Qué pasó con los montos utilizados en 2023? Fue el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, quien explicó las rendiciones de dichos años. Mientras que el 2023 aún tiene plazo para realizarse. Como ha sido en todo momento, seguimos trabajando por el cuidado de los recursos públicos y que no haya dudas de su ejecución en los Juegos. Distinto piensa la Contralora, que aseguró que del 31% rendido, apenas un 5% ha sido aprobado por el INED. En algunos casos eran errores de fijación de plazo de término de la obra y que no había claridad respecto de cuál era el plazo exacto en que tenía que terminarse, y eso es relevante porque de eso depende el cobro de las multas y la recuperación de dineros públicos
respecto de los atrasos que pueda incurrir la empresa contratista. Nuevos antecedentes que provocaron que la comisión investigadora citara para este jueves al director del IND, Israel Castro, para aclarar la polémica. No porque los Juegos Panamericanos se hayan desarrollado de buena forma, nosotros vamos a mirar para el lado respecto a la rendición de los recursos. Los Juegos Panamericanos y los Panamericanos terminaron el mes de noviembre, de manera que, diría yo, no podemos apresurarnos en sacar tantas conclusiones tan categóricas todavía. Parlamentarios ya analizan la creación de una comisión 2.0 por estos nuevos antecedentes, los que ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado, que podría iniciar acciones para que los montos sean restituidos. Con polémica comenzó la votación de la reforma a las pensiones. El oficialismo aprobó el fin de las AFP sin la presencia de Chile Vamos en la sala, quienes minutos antes abandonaron la sesión molestos con la decisión del gobierno de poner suma urgencia a esta iniciativa. Estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo, donde nos dejan fundamentar el voto. Eso es una responsabilidad que elegirle al gobierno solo su proyecto. Pero... Así de crispados estaban los ánimos en el Congreso. Diputados de Chile Vamos, visiblemente molestos, abandonaron la Comisión de Trabajo minutos antes que comenzara la votación de la reforma a las pensiones. Nos los prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente. Y el presidente es el principal responsable de este show. Permiso. Estamos respetando el reglamento, señor secretario. Adelante. A primera hora de este miércoles, el gobierno sorprendió a la oposición al poner suma urgencia a la emblemática iniciativa. La sorpresa fue mayor cuando horas más tarde la reforma a las pensiones fue sometida a votación, incluso en artículos tan importantes como el fin de las AFP. En la votación del día de hoy se aprobaron 3 temáticas referidas a la industria previsional, partiendo por el término de las AFP. Finalmente, sin la presencia de la derecha, la Comisión de Trabajo aprobó el fin de las AFP mediante una separación de la actual industria. Es decir, se aprobó la creación de un único administrador de cuentas, la creación de inversores privados de fondos, la creación de un inversor público, el cobro de comisiones por saldo, el fin de los actuales multifondos y la licitación de la cartera de afiliados. El gobierno lo que ha querido hacer es pasar una máquina, aprovechar la mayoría circunstancial que tiene la Comisión de Trabajo con diputados que ni siquiera pertenecen a la comisión, que no sabían qué estaban votando, pero simplemente siguiendo una orden del gobierno. Se da cuenta en la sala a las 10 de la mañana de las indicaciones que son más de 90 artículos. Hoy día, el mismo día, 1 hora después, se nos cita a sesión para exponer el proyecto. Luego, horas más tarde, a las 3 de la tarde, nos convocan para votar en particular el proyecto. Lo tomamos con tranquilidad y vamos a seguir conversando con ellos a fin de poder tender ese puente que a veces pareciera medio trizado, incluso medio roto, pero que por el bien de Chile tiene que fortalecerse. Pese a los cuestionamientos de la derecha, el presidente de la Comisión de Trabajo reafirmó que seguirá adelante aprobando más artículos de la reforma a las pensiones. Esta reforma debe ser votada en la Cámara de Diputados y Diputadas el mes de enero. Se nos ha dicho de forma permanente que tenemos que abocarnos a las urgencias que tiene la población y sin lugar a duda el aumentar y el mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas es la principal urgencia que hoy día tiene la población. Un debate que sube de temperatura y eso que aún no se vota el punto más polémico, la distribución del nuevo 6% de cotización. El gobierno busca distribuirlo en un punto a formalizar el empleo femenino, 2% a cuentas individuales y 3 puntos a un fondo solidario, postura muy distinta a la manifestada por la oposición. Toda uno da cuenta de uno, porque el sueldo de uno que le saca. Entonces, igual las pensiones no están muy equiparadas. Sí, me gustaría que fuera en todo caso para la gente que lo necesita igual, pues, sí, sería importante. Solidario. Sí, porque igual hay mucha gente que necesita. Discusión al rojo vivo en torno a una de las reformas más importantes de la administración del presidente Boric. 2 de la mañana con 41 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias aquí en 24 Noche. ...24 Noche... Estamos de regreso en 24 Noche y les contamos que este miércoles se dio inicio a una nueva edición del Teatro AMIL 2024, el festival que va a presentar más de 100 espectáculos hasta el 4 de febrero y que va a contar con una serie de shows gratuitos. Carolina Gutiérrez nos va a adelantar los detalles. ¿Cómo estás, Caro?
Justo en el día que se celebra el teatro, un 3 de enero, en honor a Andrés Pérez, se da inicio entonces a esta edición número 31 del Festival Internacional Teatro A1000, que ha tenido una jornada emocionante, que ha no solamente repletado los espacios públicos, sino que ha invitado también a toda la familia a disfrutar de este espacio. Y por supuesto, lo que llama la atención son los pasacalles, y el primero en debutar en este Festival Internacional de Teatro A1000 ocurre en la comuna de Renca durante esta tarde, donde la compañía La Pato Gallina, una compañía formada en 1996 bajo la dirección de Martín Erazo, ha presentado este espectáculo que se llama Pachacuna, Guardianes de los Andes, que es el estreno entonces del pasacalle, que no solamente va a estar en la comuna de Renca, sino que también va a formar parte de otras comunas del Gran Santiago, que son un total de 43, la que van a participar durante todo este mes de enero en el Festival Teatro A1000. Un encuentro familiar donde no solamente los que habitan ahí en la comuna de Renca lo van a poder ver. Ahí se desplegaron 3 animales que nos evocan entonces nuestra cultura andina, que representan entonces nuestra cultura andina. Ahí podíamos ver transitando por las calles a un puma, a un cóndor, a una serpiente, dando vida entonces a esta historia que nos quiere representar la cultura, la música andina. Pudimos tener la reacción de la gente que asistió entonces a este primer pasacalle de Teatro A1000. Son bonitas las cosas que hace Claudio Castro, le queda bonito, todo lindo, sí. Todo el paseo que hicieron, cuando se subieron arriba de los animales también estuvo muy bueno también. Todos los años vienen a alegrarnos la vida a nosotros. Es como que uno a la casa, a veces no hay alegría en la casa aquí, pero usted nos viene una alegría bonita. Que vamos a poder disfrutar en distintos rincones de Renca, donde nuestras vecinas y vecinos, nuestra comunidad va a poder disfrutar de este festival, que además le da el punto de partida a los 130 años de nuestro aniversario comunal, donde celebramos también el orgullo de Renca, que son precisamente nuestras vecinas y vecinos. Así que estamos felices. Como yo les decía, este es un evento familiar que no solamente se va a congregar en las calles de nuestra ciudad, sino que también en las salas, con una cartelera que suma más de 100 títulos venidos desde el extranjero y, por supuesto, obras nacionales. Pero esto comenzó muy temprano. Les quiero contar que a eso de las 11 de la mañana, ahí en plena Plaza de la Ciudadanía, pudimos ver y vivir el vértigo, el nervio, la expectación y la emoción de lo que nos traía entonces un francés que hizo equilibrio en una cuerda a 50 metros de altura. Estamos hablando nada más y nada menos que de Nathan Paulin, que con solo 30 años ya es toda una eminencia en el dominio de la cuerda. Hablamos ayer con él para que nos contara sus impresiones de lo que significaba visitar por primera vez nuestro país y lo que ocurrió esta mañana. Entonces fue realmente sorprendente. Ahí, justamente atravesando la Alameda. De esta manera se dio inicio entonces a esta versión número 31 del Festival Teatro A1000, que nos va a seguir llenando de emoción, como ya les decía, y que se va a extender hasta el próximo 4 de febrero, no solamente en Santiago, sino que también en regiones. Y por supuesto vamos a estar siguiendo los pasos de los pasacalles y de toda la programación del Festival Teatro A1000. Vamos a estar bien atentos entonces a eso. Gracias, Caro, que estés bien. Internacional. Vamos ahora a noticias del mundo. Bill Clinton, el príncipe Andrés, Michael Jackson y Stephen Hawking, entre otros personajes públicos de renombre internacional, aparecen mencionados, aunque no todos acusados de irregularidades o actos de connotación sexual, en los recientemente liberados documentos de una demanda relacionada a Jeffrey Epstein, que contienen más de 200 nombres vinculados a este caso y a este acusado de tráfico sexual. La justicia estadounidense publicó el primer conjunto de documentos que hasta ahora estaban clasificados relacionados a este fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Son presentaciones de un caso resuelto presentado por Virginia Robert Giuffre
En 2015, una mujer estadounidense que afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad y que Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein, ayudó en el abuso. Se espera, de acuerdo a los medios locales, que durante los próximos días se sigan liberando documentos y nombres de personas que estarían involucradas en haber sido cercanas a Epstein, haber trabajado con él, o por ejemplo también ser potenciales testigos de delitos, y otros que ya directamente estarían involucrados en dichos delitos. 2 de la mañana con 53 minutos, cerramos esta edición de 24 Noche, agradecemos su sintonía, siga en TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén bien, buenas noches.